Entonces, para hablar del melodrama, les repito que tenemos al profesor Fernando Martínez Monroy en la cabina. El cual es un gran gusto porque lo habíamos tenido y nos habló de la comedia y ahora vamos a hablar del melodrama. Otro género dramático, ¿no? Otro género dramático. Entonces, pregunta base, ¿qué es el melodrama? El melodrama es un género dramático, de principio. El melodrama es un género dramático cuyos antecedentes están en Eurípides. Es decir, que el melodrama más antiguo que podemos encontrar son algunas de las obras de Eurípides. El asunto es que se suele pensar que todo lo que escribieron los griegos eran tragedias y comedias, y eso nos lleva a pensar que Aristófanes escribió comedias cuando técnicamente son farsas, y que todo lo que escribieron los autores griegos son tragedias. Eurípides, en ese sentido, generó melodramas, tragicomedias, tragedias y obras didácticas. Es decir, que todo lo que ha sido el teatro a nivel internacional ya estaba planteado por los griegos desde el principio. Precursores de todo. Ok, ¿cuál es el funcionamiento del melodrama? Si nosotros viéramos, por ejemplo, yéndonos a la antigüedad clásica, la Electra de Eurípides comparada con la Electra de Sófocles, en la Electra de Sófocles nosotros vamos a ver que una muchacha está llorando porque su madre está casada con un hombre y entre los dos mataron a su padre y no lo puede superar, no puede, y entonces ella está pensando que debería tomarse justicia y le duele mucho el asesinato. En cambio, si vemos la de Eurípides, vemos que aparece Electra y dice tal cual: bueno, yo soy una princesa, pero a pesar de ser princesa, tengo que ir por el agua. Y voy a ir por el agua yo, tengo criados. Sí. Estoy casada con un hombre pobre porque mi madre me casó con un hombre pobre para deshonrar mi descendencia. Pero yo, siendo princesa, visto de harapos. Y siendo princesa, tengo que ir por el agua, para que todos vean que me tratan mal. Entonces, estamos viendo ya dos magnitudes. Lo que hace la diferencia entre unos géneros y otros es la magnitud con la que se está valorando la realidad. Lo que ocurre en una tragedia siempre es grave, porque implica la destrucción de un ser humano por su propia responsabilidad. En este caso, la destrucción de Electra por su carácter. Sí. Pero lo que vemos en un melodrama es un ejercicio que va a producir al espectador relajación y diversión. Es decir, que lo que estamos viendo es una muchacha que sufre mucho a pesar de su condición social. Cuando la condición social se vuelve importante, entramos en el tono patético. Y el tono patético es el tono del melodrama. Cuando estamos viendo una tragedia, si nosotros se nos muere un pariente cercano y lo vemos dentro del ataúd, la sensación que uno obtiene con eso es terrible, de tal manera que pasan las semanas y uno no puede quitarse la sensación de terror, porque la tragedia causa terror. Sí, el terror que la vida causa. Nosotros hacemos en la vida cotidiana un montón de cosas para ocultar el terror, pero estamos aterrorizados. Una alumna recientemente me preguntaba, entonces, ¿que vivir es terrorífico? Sí, exacto. Eso es lo que persigue la tragedia, que uno sea consciente de que un día va a estar dentro del ataúd, y eso causa terror. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Cuando estamos hablando de la tragedia, estamos hablando de algo que es grave, muy grave. Es la vida y la muerte y la relación con la realidad. Cuando estamos hablando de un melodrama, estamos viendo un asunto de una dimensión cuya respuesta emotiva siempre es de kilómetros y kilómetros más de dimensión. Es decir, vemos melodramáticamente, vemos patéticamente cuando no estamos viendo la vida proporcionalmente. O sea, que le estoy dando una valoración a algo que no tiene. Que no tiene. Todas las peleas de enamorados, todo eso que llamamos, lo patético es eso que llamamos una tormenta en un vaso de agua. Siempre que estamos fuera de foco, o siempre que estamos fuera de proporción, estamos siendo patéticos. Lo patético se parece mucho a lo frívolo, necesariamente. ¿Qué sería lo frívolo? De usar demasiada energía en algo intrascendente. Cuando Electra se empieza a quejar de que siendo princesa tiene que ir a traer el agua y de que siendo princesa la están haciendo vestir de harapos,
no es lo mismo que sufrir porque mi padre murió a manos de mi madre. No es lo mismo. ¿Sí? Entonces, lo patético sirve para que el espectador se divierta. Como cuando uno va a cierto juego que alude a un superhéroe de los cómics, allá por el sur, ¿sí? Que es una montaña rusa espantosa, es la cosa más espantosa generada por el sadismo de su inventor, ¿sí? Porque empieza a subir el carrito, sube, y de repente llegamos a la cima y ya sabemos lo que va a pasar, ya lo sabemos, y entonces cae en vertical absoluta y la gente grita, pero está sufriendo. Está pasando por la experiencia de saber que es casi morirse, pero con la seguridad de que el trenecito va bien sujeto abajo. Es decir, que el melodrama nos va a hacer sentir mucho con la seguridad de que eso le pasa a los otros pobres. ¿Sí? La sensación con el melodrama es que no genera compasión, sino genera lástima. Es el momento en que uno dice, ay, pobre, o genera compasión, pero separada del terror, que implicaría la tragedia. La tragedia sí implica implica compasión y terror. Compasión es yo me pongo en tus zapatos porque yo sé lo que estás sintiendo. Y en el melodrama uno ve que uno sufre con distancia. Entonces uno llora cuando el ataúd va descendiendo a la tumba y Pedro Infante y los otros tres García están echando un puñito de tierra y cantan cariño que Dios te ha dado para quererla. Que Dios me ha dado para quererla, y uno llora. Corte a otra cosa y ya viene la boda. Sí, ya no, la boda es hasta el final. Viene otra cosa. Se vengan primero. Sí, es decir que lo que va a ocurrir es que yo voy a tener la posibilidad de sentir mucho sin compromiso real. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Sin compromiso emotivo real. Okay. Si uno ve Tío Vania o uno ve el cadáver del primo dentro del ataúd, eso es terrorífico. En el melodrama vamos a ver un montón de cosas que causan dolor, causan alegría, causan indignación. La indignación es un sentimiento muy patético. Okay, siempre que estemos indignados, estamos en lo patético. A ver, entonces, por ejemplo, con este asunto, dice Donald Trump que ya no va a comer galletitas porque las hacen los mexicanos. Eso es patético. Es muy patético. Pero también es patético indignarse porque Donald Trump lo diga. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el asunto es que es una opinión, es como esto. Ajá. Fíjate, llega tu hermana a tu casa, toca la puerta y la ves que sostiene con su mano la mitad del rostro porque tiene un golpe horrible. Ajá. Y entonces tú le dices, ¿qué te pasó? Y ella se pone a llorar. Por toda respuesta ella y llora. ¿Sí? Y entonces tú le dices, fue tu marido, ¿verdad? Y en ese momento te lanzas a la casa a toda velocidad donde está el cuñado. Ajá. Y entonces tocas a la puerta y ves que el cuñado tiene como puntitos rojos en la frente, ¿sí? Y como que tiene un pedazo rapado de la cabeza. Y le dices, óyeme tú desgraciado, ¿cómo te atreves a tocar a mi hermana? Y te dice, mira, ¿ves estos puntos? Son con el tenedor. Me clavó repetidas veces el tenedor en la frente. ¿Ves esta cicatriz que tengo aquí? 8 costuras porque me rompió el plato en la cabeza. Y todo fue porque yo le reclamé que dejó en ceros las tarjetas de crédito del almacén. Mira nada más, yo no voy a poder pagar esto en toda mi vida. Y entonces, cuando uno ve las dos partes, la indignación cesa. Claro. Y uno dice, no, yo no me meto, arréglenlo ustedes. Y se retira, porque ya vio la complejidad de un asunto. La indignación es una sensación patética que surge de creer que las víctimas existen y que los villanos existen. Porque la indignación solo estás viendo una cara de la moneda. Una cara de la moneda. Para estar indignado hay que ver una cara de la moneda. En cuanto entra la complejidad, entramos en lo grave de la realidad. ¿Y cuál es lo grave de la realidad? Que todas las partes implicadas en un problema son responsables por igual. Y nadie quiere ver que... ¿Y qué sentimiento es entonces el que corresponde? Si vemos las dos caras de la moneda, ya no es indignación, ¿qué es entonces? Se llama, en el momento en que vemos las caras de la moneda, eso es la catarsis. Catarsis. O sea, es decir, que el pensamiento simple implica la indignación, ¿sí? O la alegría, porque los melodramas de la televisión siempre terminan en una boda.
Punto. Entonces, ¿estamos muy contentos, felices porque así tenía que ser? ¿O estamos muy indignados? Pero insisto, cuando vemos el asunto en su complejidad, la idea que teníamos del mundo se rompe y entonces uno entra en angustia. Después, primero es la anagnórisis, el momento en que reconozco la complejidad del asunto. Inmediatamente viene la catarsis, inmediatamente viene un horror de que uno quisiera correr y huir de la conciencia, pero no puede porque la trae consigo. Eso es el terror. Hay que diferenciar, el melodrama trata del horror y la tragedia trata del terror. La vida es terrorífica, pero el melodrama es horroroso. Es decir, lo horroroso es lo feo. Nada más me causa espantito, pero sí, no me aterra, pues. Es como Drácula o Frankenstein. Muy bien. Sí. Seguiremos hablando acerca de melodrama. Vamos a hacer una pequeña pausa musical. Lloré con esa canción. Lo sabía. Regresamos a Muerde Lenguas, el único espacio cultural de la radio pública donde pueden escuchar a sentidos opuestos y está totalmente justificado. Pero cualquier justificación, Conde, es patética. Cualquier justificación es patética. Estamos hablando con Fernando Martínez Monroy para saber acerca de las definiciones de melodrama y nos surge esta pregunta, Fer, en principio. ¿Cuál sería la definición de patético? Si nos atenemos a la raíz, es patos, es la misma raíz que tiene patología, que es la enfermedad. No vamos a entrar en que es una enfermedad, no es una enfermedad, pero es un problema muy grande ser patético. Lo patético implica concebir las cosas con una magnitud que las cosas no tienen. Ya sea que yo le quite importancia a algo que lo tiene o que yo le dé demasiada importancia a algo que no la tiene. Pero ¿no es eso natural? O sea, ¿no sería natural? Es automático. Ok. Es humano, pues. Es humano. Pero, A ver, dilo. Por ejemplo, un asesinato. Y la gente que dice, yo estoy indignado por la ola de crímenes en México. ¿En dónde estaría lo patético y por qué le estamos dando más importancia o le estamos dando menos importancia? ¿Qué pasa? Porque cuando hay un asesinato no sabemos cuál es la responsabilidad que el individuo tiene en su asesinato. De manera realista y trágica, todas las personas son responsables de lo que les ocurre. De manera patética entra la mala suerte, la mala voluntad, el destino. Romeo y Julieta no ocurren porque una carta no llegó. Hay que entender que cuando nos presentan a Romeo, nos dicen que Romeo está cantando canciones tristes de amor en el bosque. Es decir, que lo que tiene el muchacho está muy triste, está deprimido porque Rosalina no le hace caso. Rosalina era la ex de Romeo, para los que no han Nunca leído fue la la obra. ex, no le hace caso. Es un amor imposible. ¿Sí? Por ejemplo, ahí va muy bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Romeo está muy triste porque ella no le hace caso. Ella le dijo, yo no me casaré nunca contigo porque voy a ser monja. Eso le dice. ¿Sí? De manera muy cortés se lo dice. Ok, pero entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros ya sabemos en qué termina la obra. Más que porque una carta no llegó, esta obra va a donde va, porque es una obra que comienza con un muchacho deprimido y termina con un muchacho muerto. Ok. Sí. Entonces, ¿para qué sirve el personaje de Rosalina? El personaje de Rosalina sirve, ¿para qué? Cuando Romeo, se habla, por ejemplo, de que Romeo es una obra de amor imposible. Los melodramas son amores imposibles, ¿sí? En la realidad, la primera cosa es preguntarnos qué es el amor. Dice un psicoanalista muy importante que es Jacques Lacan, que él no lo dice exactamente así, pero prácticamente lo que llamamos amor implica dar lo que no se tiene a quien no es. Hasta todo poético. lo demás es melodrama. ¿Por qué? Porque el asunto es que lo que vamos a ver, esos amores que ocurren en los melodramas son porque el ser humano lo que no puede es dejar de amar. Pero ¿qué estoy amando? En general, en el melodrama se aman las ideas. En los problemas sociales se aman las ideas por encima de la realidad. Claro. Cuando la ley de Moisés tiene como primer mandamiento, entre comillas, amarás a Dios sobre todas las cosas, está implicando amar la realidad por encima de todas las ideas. Eso sería la cuestión, porque la neurosis consiste en preferir la idea al hecho real. Negamos lo real porque preferimos la idea.
Okay. El otro día, una cosa muy patética, perdón. Hay una foto que circula por Facebook en la que hay un policía con una metralleta a 3/4, es decir, bastante levantada, y la fotografía dice: usa tu derecho de fotografiarlo y denuncia. Eso es el derecho. Claro. Pero eso no es el sentido común. Porque si uno lo fotografía al soldado, al profesor universitario o a mi vecina, voy a provocar un lío tremendo, porque a nadie nos gusta que nos fotografíen. Ajá. Pero cuando el letrero dice usa tu derecho, es una posición muy melodramática, muy patética. ¿Qué tal si agarro yo al soldado en sus 5 minutos? Con una metralleta, tiene una metralleta en la mano. Si uno tiene una ametralladora en la mano, pues entonces uno se quita de enfrente. No vaya a ser que se dispare por accidente. Ajá. Pero si encima está incitando a cumplir con un derecho, pues sí, tiene derecho. Lo que no tiene sentido común. O sea, lo que dice la gente, pero no debería pasar. No debería pasar. Esa palabra debería está en el idealismo. Ese es el ideal. No debería pasar. Eso es el mundo del deber ser. Y la realidad, ese es el melodrama. El melodrama trata del mundo del deber ser. Por eso es divertido. Lo que el melodrama produce es diversión simple y llana. Las tragedias divierten pero catartizan. Las comedias divierten pero dan una moraleja, ¿sí? En cambio el melodrama solo divierte, es como un partido de fútbol. Y de hecho el fútbol es como un melodrama. Es un melodrama. Un melodrama es una estructura en donde hay dos facciones encontradas, ¿sí? Los buenos y los malos. La guapa buena contra la guapa mala, ¿sí? Claro. Ok, entonces es el melodrama más barato y más corriente es el del bien contra el mal. Los melodramas mejor acabados son aquellos que contraponen ideas, pero es un juego de ideas contrapuestas que genera un conflicto. Los melodramas son un conflicto desnudo, y si gana a la derecha, uno dice, qué bueno, ganó el de la derecha. Pero si gana el de la izquierda, con la misma emoción uno diría, qué mal, tendría que haber ganado la derecha. Lo que pasó no era penal. Es patético. Sí, es patético, es muy patético, pero es muy divertido. Se nos va la vida en ello porque el melodrama produce una idealización. En mi generación, que éramos de los 60s, muchos de mis compañeros fueron rescatados por sus madres cuando estaban a punto de lanzarse por la ventana con el pañalito del hermano atado al cuello porque eran Superman. No. Y hubo muchos niños en los 60 que sucumbieron descubriendo que no volaban, pero murieron, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando uno ve un melodrama, empieza a idealizar. La vida no es así. Uno va a ver Mamma Mía y llora, y canta ABBA, ¿sí? Pero sale con la idea de que no hay nada más maravilloso que el matrimonio. Ya después, cuando uno llega a la calle y pasan 10 minutos, uno ya suspira y dice, ojalá fuera así, pero sabemos que no es. Todos los melodramas son una mentira divertida y un conflicto de valores. Por eso se vuelven muy divertidos, ¿sí? Yo me acuerdo todavía un partido de fútbol con el Cruz Azul ahí en su estadio y resulta que en su propia casa perdió. Y la gente salió a romper escaparates y quemaron un banco que está afuera del metro Chilpancingo con bombas Molotov. Porque el melodrama enciende, carga de energía. Uno quisiera, ya sabe que eso no es, pero uno quisiera que fuera, ¿sí? Por eso el melodrama es tan relajante, porque estamos viendo satisfechos nuestros más caros e imposibles anhelos. Ok, a ver, voy a hacer un breve resumen en 3 puntos. Entonces, cuando estamos fuera de la realidad, estamos dentro del ideal. Estas personas que se dicen idealistas, soñadoras, siempre estamos en la realidad de la vida. Pero hay gente que en algún momento de su vida, no hay gente, todos en algún momento de nuestra vida entramos al ideal. Ok, y el ideal siempre será patético. Siempre es patético porque es lo que uno quisiera y no es. Y aparte, es la fórmula para deprimirse. Ok, nos pregunta aquí nuestro amigo Perro Muchacho de Resistencia. Entonces, ¿por qué, con esta explicación, cuál sería una de las razones por las que el melodrama es tan famoso en México o es famoso en el mundo? No, en el mundo. Los romanos... No es exclusivo de México. No, el melodrama tuvo mucho éxito en Roma con Séneca. Claro. Sí.
Todo lo que era guardar la compostura en las tragedias, Séneca dijo, se sacan los ojos de Edipo, que se los saque con sangre, que se vea como mata a Medea, ¿sí? Es decir, que el teatro de Séneca tomó el aspecto morboso y las tragedias son concebidas a partir del tema. El melodrama es concebido a partir de la anécdota. Cada vez que entendemos la vida como una historia, ya estamos siendo patéticos. ¿Por qué? Porque el asunto es que la inteligencia, la sabiduría nos llevaría a abstraer un tema de las cosas. Y el tema de las cosas, realistamente, es la responsabilidad que uno tiene en lo que le está ocurriendo. Deprimirse es patético, entonces. Deprimirse, sí. Porque la vez pasada hablamos sobre que la inteligencia, conocer, no nos vuelve felices. Entonces, ¿conocer nos vuelve patéticos? Conocer puede tener como reacción ser patéticos, porque justo lo que vamos a hacer en melodrama es sentir mucho sin conocer. El melodrama nos proporciona descanso. Después de toda la semana atroz, uno quería llegar a ver Los ricos también lloran. Claro. Y yo me acuerdo que el final de Los ricos también lloran y otra telenovela que se llamaba Viviana paralizó la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque el melodrama me permite pensar que la vida, por una vez, es como debiera ser. Los malos son castigados y los buenos se casan. Y además, ahí estaba la belleza esplendorosa de Verónica Castro, ¿sí? Entonces Verónica Castro es irreal de tan bella que era. ¿Sí? Entonces, en el melodrama sí existe la justicia. En el melodrama existe la justicia. En la realidad no. En la realidad la justicia existe desde el punto de vista del derecho. Pero si yo les pregunto qué es la justicia, siempre me van a decir cosas que implicarán que yo sepa qué sienten ustedes que les hacen falta. La justicia, siempre, la justicia, la felicidad, la libertad. No, están en el nivel del deseo. Están en el nivel de la añoranza, en el nivel de un anhelo. La justicia es un anhelo. Si yo te pregunto, ¿qué es la justicia? Y tú me dices, sí hay justicia. Justicia es partir, si somos 3 hijos, partir el pastel en 3. Uno podría decir, claro, tú tenías un hermano consentido y a ti no te tocaba parejo. ¿Qué es la justicia? La equidad, ¿sí? Pero la equidad no es necesariamente la justicia. ¿Por qué? Si yo soy el padre de los 3 y digo, aquí a mi hijo, el escritor, que no va a vivir bien, le voy a dejar la casa, y ustedes como ya tienen casa, entonces no les toca, ¿sí? Eso sería una forma de equilibrar. Ajá. Pero ustedes van a decir, no es equidad. Justo. Pero si él es el que ha estado viendo en mi vejez y yo le digo, a él le dejo la casa, ¿sí? Por equidad con lo que él ha sido, de todas maneras, no, bueno, porque no es justo. Porque siempre que se habla de justicia se está hablando de una idea de carencia. ¿Qué es la felicidad? La felicidad es eso que no tenemos, pero todo mundo anhela. ¿Qué es la justicia? Lo que nadie tiene, pero todo mundo anhela, como uno quisiera que fuera. En la tragedia vamos a ver algo que no es la justicia, sino el movimiento de la realidad. Todas las tragedias funcionan por un mecanismo de causa-efecto. Uno hace algo y recibe la consecuencia de lo que hizo. En el melodrama, aunque uno haga bien o uno haga mal, siempre le va a ir o bien o mal, porque el destino interviene. Las circunstancias intervienen. Si las circunstancias son más importantes que las decisiones de las personas, entonces estamos hablando de un melodrama, más el tono patético. Ok. ¿Te surge alguna otra duda, Luis, en este momento? Pues me surgen muchas dudas, pero... Todavía tenemos 3 minutitos. ¿A ti qué dudas te surgen? Primero te paso, Fernando, un saludo que te manda Carlos Monfil por nuestra página de Facebook. Estamos buscando a ver si la red nos da para ver el Twitter. Entonces, tú dices, el melodrama o un melodrama fue capaz de tener... ¿Hay manipulación, entonces, gracias al melodrama? ¿Es el género que más puede manipular una masa? No, el género que más puede manipular una masa, bien hecho, son las obras didácticas, el tipo de teatro de Brecht. Okay. El melodrama no manipula, regodea. El melodrama siempre te va a decir, es un género complaciente. Siempre te va a decir lo que tú quieres escuchar. Okay. Una declaración amorosa necesariamente será patética. Enamorarse es un acto de patetismo tremendo. Hacer una promesa es patético.
¿Sí? ¿Para qué serviría una promesa después de que han pasado los años? Para entender, ser consciente del grado de vehemencia del que uno es capaz. Pero entonces entraría yo ahí a ese punto de que se dice, y yo creo que se dice con razón, quiero escuchar tu opinión, Fer, de que la sociedad mexicana se vuelve manipulable a partir del gusto que se le genera por esos melodramas, por las telenovelas. Es que yo no sé si la sociedad mexicana es manipulable. No lo sé porque el asunto es que no es que sea manipulable, es que el melodrama es complaciente. Okay. Pero toda nuestra cultura viene de España. A ver. Yo tenía un amigo allá que decía, ¡qué barbaridad! Buñuel se echó a perder cuando llegó a México. Porque él quería ver surrealismo, ¿no? Es mi amigo. Y entonces dice, mira, nada más fue a ver una película que se llama La hija del engaño, ¡qué atrocidad! Y es de esas películas que hizo en México, sí, pero el guión es de Carlos Arniches, un famoso libretista y dramaturgo español. ¿Sí? Benavente, Arniches, Muñoz Seca, todos ellos fueron los que nutrieron al cine español, porque el melodrama implica diversión. ¿Sí? El melodrama es útil porque divierte. ¿Sí? Los mexicanos somos más grotescos. Okay. ¿Sí? Somos patéticos y grotescos. Sin embargo, yo les puedo decir una cosa. México, junto con un autor español y ninguno de otro lugar, es donde se da la tragedia en castellano. ¿Quién es? Lorca. ¿Y por qué México? Lorca en España. México, pues porque somos un país tremendamente amargo, que somos capaces del realismo. Sí, aquí tenemos a Rodolfo Usigli, Luisa Josefina Hernández y Sergio Magaña. Claro. Sí, los argentinos no. Fíjense que es muy curioso una cosa. Los argentinos son viscerales. Nosotros parecemos viscerales, pero no. Nosotros no creemos en la política. No, nadie. Los argentinos, los brasileños, sí creen. Los españoles sí creen. Nosotros no lo creemos. Nosotros somos más apáticos que manipulables. El problema con nosotros es que somos apáticos porque no creemos nada. ¿Sí? Pero si ustedes hacen un recuento de los países donde pega muy bien el fascismo, siempre verán que coinciden que son países donde pega muy bien el fútbol. Y coincidirá con que son países donde no existe la tragedia. No existe el realismo. Pega muy bien el fútbol, ¿en qué sentido? O sea, que le gusta mucho. Como diversión, es apasionante. ¿Sí? Alemania, por ejemplo, ¿sí? Argentina, Brasil, pero en Chile. México también pega el fútbol. Sí, pues pero es malo. Comparado con el de los otros países, el de México es malo. Ya sabemos, vamos al estadio y sabemos que van a perder. Sí. Y no nos quedan mal, nunca nos quedan mal. Y eso es más grotesco, es más amargo. ¿Sí? Que estemos acostumbrados a esa derrota. No, es más amargo que nos demos cuenta de la verdad y no sepamos qué hacer con ella. Eso es lo que produce la amargura. ¿Sí? Es decir que, ¿quiénes son felices? Los bobos. Y el melodrama me da la sensación de que por una vez puedo ser feliz. En México el melodrama pega, ¿por qué? Porque es un descanso, es una zona de descanso. Pero México es un país también predominantemente fársico, ¿sí? Es decir, grotesco, y melodramático, es decir, patético. Pero no somos más patéticos que España. No somos más patéticos que los italianos. Si ustedes revisan la historia del teatro italiano, está llenísimo de melodramas. Y ni una tragedia. Toda la ópera, sí. El grueso de la ópera. Sí, ya en el siglo XIX había ópera trágica, pero al principio, no. La ópera, Alemania, Italia, sí. En Alemania creció con el romanticismo. ¿Sí? Que es enteramente... Y el romanticismo es un estilo de una época que se vale del melodrama. Okay. ¿Por qué? Porque lo que quiere la gente es sentir lo que la vida no le deja. Sí. O sentir como quisiera sentir. Y yo sé que muchos muerdescuchas quisieran que este muerde lenguas se prolongara y se prolongara. Pero no sean patéticos. Exactamente, vivimos en la realidad. No podemos prolongarlo indefiniblemente porque nuestro productor Betoques ya está sacando lanzallamas
ya nos va a sacar de aquí. Él saca muerde lenguas. Saca muerde lenguas, Fernando. Nos dejas con muchas cosas que pensar. Muchas gracias por haber venido otra vez a la cabina. Muchísimas gracias en nombre de todos los muerde lenguas. Esperamos verte por acá cuando hablemos de tragicomedia. Será Por el siguiente favor. género. Muy Y bien. pues a nombre del doctor Arqueles, que está también aquí presente, escuchándonos. Y que se siente. Y que se siente su presencia. Les deseamos unas muy buenas noches y les damos un gran agradecimiento por su preferencia en su programa favorito de literatura y galletas, Muerde Lenguas.